Hace más de 2 semanas que salí de mi casa en San Martín de los Andes. Allá dejé a mi mujer y a mi hija. Ellas me esperan y yo quiero regresar pronto. Antes de volver quiero desandar un camino que una vez hace ya 170 años recorrió el joven naturalista inglés Charles Darwin. La estepa, con su aridez y desolación, es inquietante. Es difícil entender cómo este paisaje pudo seducirnos a los dos, pero sin embargo lo logró. El país entero solo merece el nombre de desierto. El agua es enteramente salobre. Por todas partes el paisaje ofrece el mismo aspecto estéril, un suelo árido y pedregoso. La vegetación es muy pobre. Apenas se encuentran algunos matorrales, y todos ellos armados con punzantes espinas, que parecen prohibir al extranjero la entrada en estas regiones inhospitalarias. El sol del mediodía patagónico es cruel. La tierra pide a gritos un poco de lluvia. Hace 170 años, una gran sequía como esta azotó la región. En medio de ese panorama desalentador, desembarcó Darwin a la espera de que su capitán, Robert Fitzroy, reparara el casco de la embarcación. ¿Es tu taller? Sí. Te quería molestar. Se me quedó la camioneta con acá, supongo 5 o 6 kilómetros por la ruta. Que se puede hacer algo para él. Sí, cómo no. Usted me deja la llave y la vamos a buscar. Bárbaro. Chao. Salud. Con el buque averiado, al igual que mi camioneta, el naturalista decidió marchar por tierra. Al leer el diario de su viaje alrededor del mundo, pareciera que Darwin hubiera llegado a una Patagonia sin tiempos ni historia. Pero no, Argentina comenzaba su larga y sangrienta conquista militar del territorio indígena. Este fortín fue levantado en 1833 y era uno de los puntos establecidos por Juan Manuel de Rosas para defender la frontera blanca contra los malones. Beto, ¿cómo andás? Jodido. Bien, ¿vos? Bien, andamos. Estaba enganchando, estaba chusmeando lo del cañoncito. Con el nombre de Switch, antes era 77. Bastante viejito. ¿Cómo te fue el viaje? ¿Todo bien? Largo, pero llegamos. Buenísimo. Ahora la idea, si estás con ganas, es... Acá cerquita tenemos el río Colorado. Podemos ir a dar una vueltita por ahí. Dale, ¿Te parece? Dale, charlamos. Buenísimo. Rodrigo Becci es arqueólogo como yo. Trabajamos desde el presente, leyendo las huellas del pasado. Nuestra profesión guarda cierta melancolía por un oficio perdido, el del naturalista viajero del siglo XIX, como lo era Darwin, que podía ser al mismo tiempo geólogo, etnógrafo, botánico e historiador. ¿Dónde estamos exactamente? Bueno, ahora estamos a la vera del río Colorado, un lugar que Darwin
tocó en parte de su viaje. ¿Y cuál era el contexto político también y territorial en ese momento? ¿En la Argentina? Exacto, sí. Para cuando llega el Beagle a la Argentina, ten en cuenta que llega en 1832. Rosas estaba dejando el gobierno efectivo y estaba quedando la gobernación de Buenos Aires en manos de Balcarce. Y él emprende con posterioridad esta campaña al desierto, que es donde se encuentra con Darwin, ¿no? Así sucedió. Una mañana de 1833, el inglés y Juan Manuel de Rosas, el líder federal, se cruzaron en este punto, a orillas del río Colorado. Al regresar de Tierra del Fuego, en agosto de 1833, descienden en Carmen de Patagones. Sí. Y allí Darwin lo convence a Fitzroy para que lo espere en Bahía Blanca, que él quería hacer el trayecto entre Carmen de Patagones y Bahía Blanca por tierra. Efectivamente logra el permiso y en las márgenes del río Colorado se encuentra con las tropas acantonadas del general Rosas. El general Rosas expresó deseos de verme. Es un hombre de carácter extraordinario que ejerce la más profunda influencia sobre sus compatriotas. Influencia que sin duda pondrá al servicio de su país para asegurar su prosperidad y su ventura. Dirige admirablemente sus inmensas propiedades y cultiva mucho más trigo que los demás propietarios del país. Ese mismo año, el líder federal libró la primera campaña contra los indígenas y avanzó sobre el Río Negro. Su objetivo se basaba en correr al sur la frontera de los criollos, que se veían amenazados por los malones. Y más o menos era por acá, fue donde estaba el campamento. Y eso es un tanto complicado, es un poco difícil de determinar. Sabemos que era por esta zona. Sí. Imagínate que el campamento que describe Darwin no era un lugar muy restringido. Él dice que en realidad era un conjunto de carretas, caballos, con algunas chozas y la toldería. Digamos que tenía una distribución espacial un poco amplia. Claro. ¿Cómo estaba compuesto un campamento? Para saber qué fue lo que se encontró Darwin, ¿no? Imagínate un lugar muy activo, ¿no? Un lugar al parecer a Rosas le habían hecho un rancho, ¿no? Mucha gente durmiendo en las carretas o a la intemperie. Y estos grupos de indios amigos ubicados en unas tolderías que Darwin dice que eran de paja. Toldería es la vivienda indígena. La vivienda indígena. El plan del general Rosas consiste en matar a todos los rezagados, empujar luego todas las tribus hacia un punto central y atacarlas allí durante el estío con auxilio de los chilenos. Esta operación debe repetirse 3 años seguidos. Los indios sienten actualmente un terror tan grande que ya no se resisten en masa. Creo que dentro de medio siglo no habrá ni un solo indio salvaje al norte del Río Negro. Esta guerra es harto cruel para durar mucho tiempo. Como buen observador, Darwin no se equivocaba. 50 años después se llevó a cabo la conquista del desierto. En realidad lo que nosotros tenemos que considerar es que, lejos de como se nos enseñó en muchos casos, que en realidad la frontera era una línea divisoria entre la civilización y los indios salvajes, en realidad la frontera era un espacio social en construcción constante y un espacio de fuertes relaciones interétnicas, que no se limitaba solamente al conflicto bélico, sino que había intercambio de bienes, intercambio de gente. Superaba con creces esta llana y lisa idea del conflicto permanente.
Y cuando me hablas de grupos étnicos, relaciones interétnicas, ¿qué grupos étnicos eran los que estaban acá en ese momento en danza? Y es un tanto difícil de definir. El europeo, cuando llevó adelante lo que se llama un proceso de endogénesis, de crear etnias, de poder crearles un nombre para poder llamarlas. Clasificar de alguna forma para poder... Claro, para poder interactuar o controlar, ¿no? Un determinado grupo o sector. Y que en la mayoría de los casos esos grupos no respondían a esos nombres que les eran impuestos. Claro. La monotonía de la estepa quizá haya sido una aliada para que el joven naturalista focalizara sus observaciones en las ciencias naturales. Está lleno de cangrejos. ¿Y acá, cangrejo, hay fósiles hay acá o acá nada que ver con el tema de los fósiles? No, los fósiles están cerca de Pehuenco, sobre la costa atlántica. ¿Sí? No en la ría. No, para eso tenés que hablar con Teresa Manera. Teresa Manera. ¿Dónde lo encuentro? La universidad. A diferencia de la mayoría de los viajeros del siglo XIX, que recorrían el territorio argentino partiendo de Buenos Aires, Charles Darwin hizo su viaje al revés. Llegó a la metrópoli desde el interior de la provincia y emprendió un periplo de postas a través de los fortines. El 24 de agosto de 1833 alcanzó las afueras de la pequeña población de Bahía Blanca. Pasamos la noche en Punta Alta y me puse a buscar osamentas fósiles. En efecto, ese lugar es una verdadera catacumba de monstruos pertenecientes a razas extintas. La noche estaba muy tranquila y clara. El paisaje era interesante, de puro monótono. Nada más que diques de barro y gaviotas, colinas de arena y buitres. En los más de 170 años que transcurrieron desde su travesía hasta el presente, muchas cosas han cambiado en la vida política y social de esta zona. Donde antes habían restos de animales prehistóricos, hoy se ha levantado una de las bases navales más importantes de Argentina. Pero Darwin no se equivocaba. Punta Alta sigue siendo el paraíso del paleontólogo. Aquí, Darwin recolectó esqueletos completos de mamíferos gigantes extintos hace miles de años. Este mismo lugar es el área de trabajo de la geóloga Teresa Maneras. ¿Cómo estás? Perfecto. Sí. Bueno, llegaste. Así que... Bueno, ¿y cansado? No, bien. Por suerte bien, y con ganas ya entro y me encuentro con todo esto, así que quisiera hacerte 1000 preguntas, pero bueno, quédate tranquila. Bueno, no, porque se nos va, necesitamos aprovechar la marea que la tenemos justa. Sí.